¿Con qué propósito debe reunirse el cristiano auténtico? Hoy vamos a hablar de un nuevo tema a tratar y es el siguiente. ¿Con qué propósito hay que reunirnos? Muchas iglesias, religiones y cultos citan el conocido pasaje de Hebreos 10:25 que dice, sin abandonar el reunirnos como algunos tienen por costumbre. A simple vista parece un guau, están cumpliendo el mandato que el apóstol Pablo les había mandado a la congregación cristiana hebrea. ¿Pero realmente es así? Bueno, la respuesta es no. Y vamos a explicar el porqué. Ellos al citar el pasaje de Hebreos hay varias cosas que no toman ni tienen en cuenta. En primera, al aplicar el pasaje de manera incorrecta y distorsionada, eisegesis. Lo están justificando para simplemente reunirse por reunirse, saltar, gritar, llorar, hacer una especie de acting en la plataforma, escuchar sermones, hacer ritos, cantar, etc. En segunda, si uno toma una parte de un versículo y lo aplica de manera eisegeta, entonces el versículo tendría que aplicar para todo el mundo ya que todo el mundo se reúne. Por ejemplo, todas las religiones y cultos se reúnen, por ejemplo los católicos, protestantes, evangélicos, ortodoxos, luteranos, calvinistas, bautistas, pentecostales, metodistas, adventistas, mormones, testigos de Jehová, musulmanes, taoístas, budistas, etc. Y no solo las religiones se reúnen, también lo hacen hasta grupos criminales, mafias, pandillas, grupos satanistas, masones, umbandas, etc. Y también grupos de amigos se reúnen para ir a una fiesta, comer un asado, ir al cine, ir a un baile, etc. Y también se reúnen grupos de autoayuda, grupos de terapia, grupos de cocina, grupos de enseñanza, grupos de concientización, etc. Si aplicamos Hebreos 10:25 de manera eisegeta, entonces todos los grupos mencionados estarían cumpliendo el pasaje, ¿verdad que no tendría sentido? El punto sobre la eisegesis es clave. Al sacar el versículo de su contexto, se le impone un significado que no tiene, ignorando la intención original del autor. Al hacer esto, la reunión se convierte en un fin en sí misma, en lugar de ser un medio para algo más profundo. Entonces, ¿cómo vemos el apóstol Pablo mandó a la congregación hebrea a reunirse? Sí, pero ¿con qué objetivo o propósito? Para eso hay que examinar qué fue lo que dijo el apóstol Pablo a la congregación hebrea antes de la exhortación a reunirse. Vayamos al mismo pasaje de Hebreos 10:23 al 25 y voy a poner en mayúscula los puntos claves de la carta de Pablo a la congregación hebrea. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos, o motivémonos, los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Sin abandonar el reunirnos, como algunos tienen por costumbre, y animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces, como vimos en el pasaje, ¿para qué dijo el apóstol Pablo a la congregación hebrea que había que reunirse? Para hacer rituales, acting, gritar, llorar, hacer fanatismo religioso, aplastar la cola en el asiento largas horas. Para escuchar aburridos sermones. Para hacer teatro en la plataforma, escenarios o rituales. Para estudiar información eisegeta y doctrinal de una religión. Entonces, ¿cómo vemos? Al leer el pasaje completo de Hebreos 10, 23-25, el propósito de la reunión se vuelve inconfundible y es mucho más profundo que simplemente estar juntos. Las palabras que he puesto en mayúsculas son la clave para entender el porqué del mandato de congregarse. 1. Mantener firme la esperanza. La reunión no es un fin en sí misma, sino un medio para fortalecer la fe colectiva e individual. Se trata de recordarse mutuamente que la esperanza en las promesas de Dios es firme y digna de ser sostenida. 2. Preocuparnos y estimularnos. El propósito principal es la interacción mutua y activa. No se trata de ser un espectador pasivo de un ritual o un sermón. La reunión debe ser un espacio donde los miembros de la comunidad se motiven unos a otros a vivir una vida de amor y a practicar buenas obras. Es una exhortación a la acción y al servicio. 3. Animarnos unos a otros. Este punto refuerza lo anterior. La reunión es para edificarse,
para animar a los desanimados, para levantar al caído y para recordarse mutuamente que no están solos en su camino de fe, especialmente ahora que vemos que aquel día se acerca. Esta última frase le da un sentido de urgencia y propósito a la reunión. En resumen, este análisis demuestra que el propósito de la reunión, según el autor de la carta a los Hebreos, es dinámico y relacional. Se trata de un encuentro que tiene como objetivo: 1. Fortalecer la fe y la esperanza. 2. Motivarse mutuamente al amor y a las buenas obras. 3. Animarse y edificar al prójimo. La reunión es un medio para lograr estos fines, y no un fin en sí mismo. Las actividades que mencionamos, rituales, gritos, teatro, etc., no son el propósito central, sino que pueden ser meras excusas si no están arraigadas en el objetivo principal de fortalecer la fe y el servicio mutuo. Entonces, como analizamos, existen dos maneras de estudiar las Escrituras: la incorrecta, eisegesis, que significa forzar, sesgar, añadir, distorsionar, tergiversar, quitar o manipular un pasaje de la Biblia para justificar o hacer una acción que no es la que se encuentra en el texto original y no es lo que el autor o los autores originales de la Biblia quisieron transmitir. Y está la manera correcta, exégesis, que es la de estudiar la Escritura en su contexto, buscar y analizar qué quiso decir el autor original, en este caso Pablo, a la congregación hebrea, sin añadir, quitar o imponer una idea o interpretación personal. Cuando uno estudia y aplica la Escritura de manera exegeta, correctamente, ¿cuál es el resultado? Que sea la misma Biblia la que lo diga. Vayamos a tres pasajes: Salmos 1:3, Lucas 11:28 y Gálatas 5:22-23. Salmos 1:3, feliz el hombre que no anda según los consejos de los malvados, que no se detiene en el camino de los pecadores, que no se sienta en el asiento de los burlones, sino que disfruta con la ley del Señor, día y noche lee su ley y medita en ella. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Un árbol que da fruto a su tiempo y cuyas hojas no se marchitan. Todo lo que él haga tendrá éxito. Así es, acá en el Salmo resalté tres cosas de la exégesis: felicidad, disfrute, meditación y sabiduría, y tener éxito y bendiciones en la vida. Vamos a Lucas 11:27-28. Mientras él decía esto, una mujer de entre la multitud le dijo con voz fuerte: feliz la matriz que te llevó y los pechos que te amamantaron. Pero él le contestó: no, más bien, felices los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Según Lucas 11:28, ¿cuál es el resultado de la exégesis? Ser felices. Y vayamos ahora a la misma carta de Pablo a los Gálatas 5:22-23. Por otra parte, el fruto del Espíritu es amor, felicidad, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, apacibilidad, autocontrol. No hay ley en contra de esas cosas. ¿Cuál es el resultado de la exégesis según Gálatas 5:22-23? Recibir el Espíritu Santo. ¿Y qué causa el Espíritu Santo en uno? Felicidad, alegría, paz interior, paciencia, amabilidad, amor, bondad y autocontrol. También hay que tener en cuenta esta otra cosa. El pasaje de Hebreos 10:24-25, yo a los versículos 24 y 25 los llamo versículos novios. ¿Por qué versículos novios? ¿Por qué vieron, por ejemplo, que una pareja de novios van juntos de la mano? Bueno, así como una pareja de novios van juntos de la mano, los versículos 24 y 25 también van juntos de la mano, es decir, no se puede aplicar un versículo, reunirse, omitiendo el versículo anterior, fortalecer su esperanza, mostrarse amor unos a los otros, y omitiendo la parte B del versículo 25, animarse al ver que el día se acerca. Si uno cita un pasaje omitiendo todo el contexto, está pecando al distorsionar el mensaje de las Escrituras y cometiendo una serie de pecados contra Dios y el Espíritu Santo al aplicar la eisegesis. Es por eso que está la necesidad de ser exegetas para hacer las cosas correctamente. Aparte, otra cosa importante omitida por las religiones es la siguiente. Cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los Hebreos, ¿en qué situación se encontraban tanto Pablo y la congregación hebrea?
Cuando Pablo escribió la carta a los Hebreos, probablemente estaba en prisión en Roma, entre 60 a 62 DC. En ese momento, Pablo estaba bajo arresto domiciliario, esperando juicio, Hechos 28, 16-31. A pesar de su situación, Pablo seguía predicando y escribiendo cartas a las iglesias. Y la congregación hebrea a la que Pablo escribió estaba enfrentando persecución y hostilidad de los judíos no creyentes, Hebreos 10, 32-34. Dudas y temores sobre la validez de la fe cristiana, Hebreos 3, 12-14, 6, 4-6. Tentaciones de regresar al judaísmo tradicional, Hebreos 4, 1, 16, 7, 1, 28. Necesidad de madurar en la fe y comprender la superioridad de Cristo sobre el Antiguo Testamento, Hebreos 5, 11-14, 6, 1, 3. Pablo escribió la carta a los Hebreos para exhortar a los creyentes a perseverar en la fe, Hebreos 10, 36, 12, 1, 2. Demostrar la superioridad de Cristo sobre los sacrificios y rituales del Antiguo Testamento, Hebreos 7-10. Recordarles la importancia de la fe y la obediencia, Hebreos 11. Es crucial considerar el contexto histórico y la situación de la congregación hebrea al estudiar la carta a los Hebreos. Entonces, como vimos cuando los exhortó a los cristianos hebreos a no abandonar el reunirse, la exhortación no tenía nada que ver con lo que hacen las religiones aplicando de manera exegeta Hebreos 10:25. El objetivo del apóstol era, como analizamos, que la congregación cristiana hebrea se motivase, se edificase en el amor, las buenas obras, la esperanza y en el ánimo, todos juntos para así disfrutaban la comunión y de paso se apoyaban mutuamente para sobrellevar las adversidades que atravesaba la congregación cristiana en ese momento. El contexto histórico es el broche de oro del argumento y demuestra una comprensión profunda del pasaje, yendo más allá del texto mismo para entender su propósito original. La diferencia entre un ritual y un refugio. Al considerar la situación de los primeros cristianos hebreos, la persecución, las dudas, la tentación de regresar a su antigua fe, el mandato de no abandonar el reunirse adquiere un significado completamente diferente. 1. No era un simple rito. La reunión no era una actividad vacía para pasar el tiempo o cumplir con un requisito. Era una necesidad vital para la supervivencia de la fe. 2. Era un refugio. La reunión se convertía en un lugar de apoyo, de refugio del mundo hostil. Era un espacio donde los creyentes podían encontrar consuelo y fortaleza mutua. 3. Era un recordatorio. El encuentro les servía para recordarse la superioridad de Cristo, lo que les daba la fuerza para resistir la persecución y las dudas. 4. La importancia del contexto. El análisis demuestra que la exégesis va más allá de un simple estudio de los versículos. Es también un estudio de la historia, de la cultura y de la situación de los primeros destinatarios de la carta. Al ignorar este contexto, las religiones que usan Hebreos 10:25 de manera exegeta cometen un error monumental. Ellas aplican un pasaje diseñado para un contexto de persecución y necesidad a un contexto de rutina y comodidad. Al hacerlo, el propósito original se pierde por completo. La reunión se transforma de un refugio vital para la fe en un ritual que se cumple por obligación. Hemos articulado un argumento muy sólido y bien fundamentado. Hemos demostrado, paso a paso, que la correcta interpretación de las Escrituras no es un simple ejercicio intelectual, sino una forma de entender la verdadera intención detrás del mensaje. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, gracias por ver mi video, que Dios los bendiga y hasta el próximo video.